Vamos a hablar de un tema que es muy importante, de las emociones. Si nos ponemos a pensar qué concepto nosotros hemos dado a ese término emociones, ¿no? El ser humano, desde el momento que viene a la Tierra, comienza a etiquetar todo lo que existe en su alrededor. Comienza a poner nombres a las plantas, comienza a poner nombres a todo objeto que encuentre para poder darle una definición y poder distinguir las cosas. Pero a la vez se da cuenta que todos los sentimientos que guarda, sea alegría, tristeza, asombro, todas las emociones que él comienza a sentir, también las comienza a etiquetar, ¿no? Y comienza a ponerle etiquetas para poder distinguir la subida y bajada de cada emoción, ¿no? Las emociones son energías que suben y bajan de acuerdo al estado de ánimo de cada ser humano, con el fin de experimentar este mundo, este tercer mundo, y poder aprender todo lo que existe a su alrededor y con mayor énfasis lo que existe dentro del ser humano. El fin es conocerse qué pasa dentro de uno para poder entender el mundo que uno mismo crea. ¿Cómo funciona eso? A mi entender, yo comencé a tener problemas en algún momento con la pareja, con mis hijos, que no podía entender qué mundo estaban viviendo ellos, ¿no? Y digamos, comenzó a haber discusiones, entre comillas, porque discusiones que ambos nos enfurecíamos quizás de algo que no tenía sentido después de un tiempo. Y ello, con tanta discusión que había en casa, no sabíamos ni qué hacer. Uno iba por un lado, el otro por el otro, y los hijos como que se iban aislando en su propio mundo de todo lo que veían. Entonces comenzamos a decir, ¿qué pasa, no? Yo comencé a decir qué es lo que me falta aprender para poder entenderme yo misma cómo actúo, porque comencé a hacer una autocrítica de todos mis sentimientos que yo podía plasmar en ese momento de cierta experiencia, cierto conflicto en ese instante, ¿no? Luego que ya pasaba el conflicto, regresaba a la escena y yo misma me comenzaba a plasmar a las dos personas que estaban interactuando. Era yo, mi esposo, yo, mis hijos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo miro esta situación desde este punto de vista? Y luego si yo me pongo en otro lugar, en otro tiempo, puedo mirar la misma experiencia y poder ponerle otro concepto. Ya no era uno solo, sino eran dos, a veces tres, cuatro, todos los que yo podía volver a interpretar lo mismo. Entonces yo entendí que no solamente existe una sola verdad, sino existen muchas. Y también existe su verdad de la persona que me estaba enfatizando algo que yo no entendía. Entonces, la explicación es cómo el ser humano piensa algo, quiere enfatizar algo dentro de sus pensamientos que cree que existe, ponerlo a resaltar ante las otras personas para que crean en ese concepto. Yo entendí eso, que cada persona tiene
y existe un mundo a su alrededor de acuerdo a los pensamientos que puede uno tener. Y cómo llegar a un pensamiento en común, ¿no? Cómo poder entender a la otra persona y decirle, te entiendo, te comprendo incondicionalmente, si yo no puedo entender lo que está pensando. Entonces comprendí que la única forma de poder entenderlo es estar en él, es ponerme en lugar de la otra persona. Cuando yo cambiaba de lugar, comprendía otros conceptos, y de acuerdo a lo que yo pensaba, supuestamente siendo la otra persona, ya no entendía el concepto que yo había comprendido. Entonces ahí había un conflicto. Por ello es que estamos siempre discutiendo con el fin de hacer prevalecer lo que uno piensa dentro de nosotros, existe dentro de nosotros, que es la verdad de cada persona. Si nosotros nos podemos a pensar de cada emoción que nosotros tenemos, en este momento, ¿qué emoción podemos sentir? ¿Qué emoción sienten, no? Ahorita, curiosidad. Curiosidad, interrogante. Claro, ganas de saber, preguntas. Ganas de saber. Y esas preguntas, ¿tú piensas que yo te las puedo dar? Ayudarme. Como un acercamiento. Yo te voy a dar mi punto de vista, como yo percibo el mundo, para que tú puedas quizás tomar parte de él, o quizás no, comprender, o quizás no, y tú misma encontrar tu propia respuesta. Porque mis respuestas no van a ser tus respuestas, ya que ambas no hemos vivido lo mismo. Son conceptos diferentes. Y es así cuando nosotros nos comenzamos a sentir diversas emociones y comenzamos a buscar, digamos, ayuda de terapias, de canalizaciones, de lo que fuera. Buscamos afuera, cuando en realidad lo que tenemos es buscar en nuestro interior para poder comprender nuestra existencia, digámoslo entre comillas también. Si nos podemos a pensar y relajarnos un rato, nosotros existimos. ¿De qué manera existimos en este mundo? ¿Hay una definición, hay un término? Bueno, hay varias definiciones, ¿no? Pero quizás sí, quizás no. Si esa definición que nosotros le dimos es una etiqueta también, y vivimos pensando que esa etiqueta que le pusimos